Samantha Collins se detuvo ante las puertas de hierro forjado de la finca Donovan, con el corazón acelerado al contemplar la extensa mansión que tenía ante sí. Era un lugar que parecía sacado de un cuento de hadas, con altísimas columnas, vastos jardines y una grandiosidad que dejaba entrever la inmensa riqueza de su propietario. La joven respiró hondo y se alisó el sencillo pero pulcro vestido que se había puesto para la ocasión. Este trabajo lo era todo para ella, una oportunidad para empezar de nuevo, para rehacer su vida después de tantos reveses. Sus dedos se apretaron alrededor del asa de su modesta maleta mientras subía por el camino empedrado, y el sonido de sus pasos quedaba absorbido por la inmensidad de la propiedad. Cuando se acercó a las enormes puertas de roble, éstas se abrieron y dejaron ver a un hombre alto e imponente, de penetrantes ojos azules y una expresión que parecía permanentemente grabada en piedra. Ethan Donovan, el propietario de la finca, la estudió con una mirada que parecía capaz de despojarla de cualquier pretensión. Samantha sintió que un escalofrío le recorría la espalda, pero se mantuvo firme, enfrentándose a su mirada con toda la confianza que pudo reunir. «Señorita Collins, supongo». La voz de Ethan era tan fría como sus ojos, pero había una pizca de curiosidad en la forma en que dijo su nombre. «Sí, señor, vengo por el puesto de ama de llaves», contestó Samantha, manteniendo un tono firme a pesar de los nervios que sentía en el estómago. Ethan se hizo a un lado y le permitió entrar en el gran vestíbulo. Por dentro era aún más impresionante, con techos altos adornados con arañas de cristal, suelos de mármol que brillaban bajo el suave resplandor de las luces y grandes retratos de lo que ella suponía que eran los antepasados de los Donovan colgados en las paredes. Todo en aquel lugar hablaba de dinero antiguo y de un legado que se remontaba a varias generaciones. Ethan la condujo por la mansión, señalándole las distintas habitaciones con la eficiencia de alguien que no tiene tiempo para cumplidos. «Se espera de ti que mantengas limpias las principales zonas de estar, la cocina y las habitaciones de invitados. Mi estudio personal y el dormitorio principal están prohibidos, a menos que me des permiso explícito. ¿Entendido?» Samantha asintió, asimilando cada palabra. Estaba claro que Ethan Donovan era un hombre que valoraba el control y el orden, y ya podía intuir que trabajar aquí no sería tarea fácil. Pero necesitaba este trabajo. Más que nada, necesitaba empezar de nuevo, y si este era el camino, estaba decidida a demostrar su valía. Justo cuando Ethan estaba a punto de mostrarle la cocina, el sonido de una risa suave y melódica resonó en el pasillo. Samantha se giró y vio a una mujer sorprendentemente hermosa, con el pelo oscuro cayéndole en cascada sobre los hombros y un ligero vestido veraniego que se movía con elegancia a cada paso. Sus ojos eran cálidos y su sonrisa irradiaba amabilidad, un marcado contraste con la fría conducta de Ethan. «Oh, tú debes de ser Samantha», exclamó la mujer. Su voz transmitía una genuina emoción. «Soy Charlotte, la exmujer de Ethan». Samantha parpadeó, momentáneamente sorprendida. No esperaba que la exmujer de Ethan estuviera tan presente, y menos tan cálida y acogedora. Charlotte no parecía encajar en el mundo opulento y rígido que Ethan mantenía tan meticulosamente. Pero cuando Charlotte le dio la mano, con un apretón suave y acogedor, Samantha sintió una conexión inmediata. «Te encantará estar aquí», dijo Charlotte con un guiño de complicidad. «Y si Ethan se pone muy gruñón, avísame. Sé cómo ablandarlo». Su tono era ligero, pero había una tristeza subyacente, una pizca de nostalgia que Samantha no podía identificar. Ethan se aclaró la garganta, claramente impaciente. «Charlotte, estoy seguro de que la señorita Collins tiene mucho que hacer sin que la distraigan».
Charlotte puso los ojos en blanco, pero dio un último apretón tranquilizador a la mano de Samantha antes de dar un paso atrás. «Hablaremos más tarde», susurró con una sonrisa, dejando que Samantha siguiera una vez más los pasos de Ethan. Durante las siguientes semanas, Samantha trabajó diligentemente para familiarizarse con las exigencias de la finca. No fue fácil. La mansión Donovan era inmensa y las expectativas de Ethan eran imposiblemente altas. Apenas le dirigía la palabra y se comunicaba con ella a través de instrucciones escuetas y recortadas o notas dejadas en la encimera de la cocina. Sin embargo, a pesar de su dureza, Samantha se sentía atraída por el misterio que le rodeaba. No era solo un hombre rico. Había algo más profundo, que dejaba entrever un pasado lleno de complejidades y contradicciones. Charlotte, por su parte, se convirtió en una fuente de luz en los días de Samantha. A menudo se dejaba caer por la finca y charlaba con Samantha de todo y de nada, desde los últimos libros que leía hasta anécdotas de su juventud. La presencia de Charlotte hacía que Samantha se sintiera menos sola. Pero siempre había una tensión subyacente cuando Ethan estaba cerca, una tensión que parecía hervir a fuego lento bajo la superficie. No pasó mucho tiempo antes de que Samantha empezara a notar las miradas persistentes entre Ethan y Charlotte, las palabras no dichas y la forma en que sus ojos parecían comunicar una historia que estaba lejos de terminar. Una noche, mientras Samantha sacaba brillo a los cubiertos en el gran comedor, oyó voces procedentes del estudio de Ethan. No le gustaba escuchar a escondidas, pero la acalorada discusión la acercó a la puerta ligeramente entreabierta. «No puedes seguir tratando así a la gente, Ethan». La voz de Charlotte era aguda, llena de una emoción que Samantha nunca había oído antes. «Samantha está haciendo todo lo que puede y lo único que haces es criticarla y menospreciarla». «Es una empleada, Charlotte, no una invitada», replicó Ethan. «Le pagan por hacer un trabajo, y espero que lo haga correctamente». «Es un ser humano», replicó Charlotte con la voz entrecortada. «No puedes seguir dejando fuera a todo el mundo. No todo el mundo va a dejarte, Ethan». Hubo un largo silencio, como si contuviera 1000 palabras sin decir. Samantha apenas podía respirar. Sentía que se había entrometido en algo increíblemente privado. Finalmente, surgió la voz de Ethan, esta vez más suave, casi vulnerable. «La gente siempre se va a Charlotte. Es solo cuestión de tiempo». Charlotte suspiró, con un sonido cargado de tristeza y resignación. «Quizá no lo harían si les dejaras entrar». La conversación terminó ahí, y Samantha se retiró rápidamente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Sabía que acababa de presenciar algo importante, un atisbo del dolor y el miedo que Ethan ocultaba bajo su severa apariencia. A partir de ese momento, Samantha se encontró atrapada en el delicado equilibrio entre las duras expectativas de Ethan y el suave aliento de Charlotte. Empezó a entender la dinámica de la familia Donovan, la forma en que el amor, el resentimiento y la nostalgia se entretejían en el tejido de esta gran mansión. Samantha se convirtió en algo más que una simple ama de llaves. Se convirtió en una observadora silenciosa de las vidas de los que la rodeaban, aprendiendo que la riqueza y el poder no protegían a nadie del dolor y la soledad. Y mientras continuaba con su trabajo, no podía evitar preguntarse qué haría falta para reparar las fracturas que atravesaban la finca de los Donovan, si es que eso era posible. Era una tarde lluviosa cuando Ethan se acercó a Samantha con una propuesta inesperada. Ella estaba doblando sábanas limpias cuando él entró en la habitación. Su presencia llenó el espacio con un aire de autoridad que la hizo detenerse. Su habitual comportamiento formal se había suavizado,
pero había una urgencia en sus ojos que la puso nerviosa. «Samantha», comenzó, con un tono seco pero controlado, «necesito que me acompañes a un evento de negocios mañana por la noche». Ella parpadeó, sorprendida por la petición. «Lo siento, señor Donovan, pero no lo entiendo. ¿No es algo de lo que debería encargarse su asistente u otro profesional?» La mandíbula de Ethan se tensó, y por un momento ella pensó que iba a estallar contra ella. En lugar de eso, respiró hondo y se pasó una mano por el pelo, frustrado. «No es tan sencillo. Este evento en particular requiere que asista con un compañero, alguien que pueda defenderse en una sala llena de gente que va a escudriñar cada detalle. Y ahora mismo, tú eres la mejor opción que tengo». Samantha trató de asimilar sus palabras. «Pero, ¿por qué yo? Solo soy un ama de llaves». «¿Por qué?», dijo Ethan con voz baja y casi resignada. «Eres más que eso. Has demostrado ser inteligente, observadora y capaz. He visto cómo te manejas por la finca, cómo te relacionas con Charlotte y lo gestionas todo con eficacia. Y además…» Vaciló. Un destello de vulnerabilidad cruzó su rostro. «Necesito a alguien en quien pueda confiar». La sinceridad de sus palabras la dejó atónita. Era la primera vez que Ethan Donovan le mostraba algo parecido al respeto o el aprecio, y ella se sintió incapaz de negarse. «De acuerdo», dijo finalmente, asintiendo. «Lo haré». La noche siguiente llegó rápidamente. Samantha apenas se reconocía frente al gran espejo de la habitación de invitados. Charlotte había insistido en ayudarla a prepararse, prestándole un impresionante vestido de noche de un verde esmeralda intenso que complementaba la piel clara y el cabello oscuro de Samantha. Con el pelo peinado con elegancia y un toque de maquillaje resaltando sus rasgos, Samantha tenía todo el aspecto de una sofisticada dama de la alta sociedad. «Ethan no sabrá que lo golpeó», dijo Charlotte con una sonrisa juguetona, ajustando el último pasador en el cabello de Samantha. «Estás impresionante». «Gracias», respondió Samantha, con la voz teñida de nervios. «Solo espero poder encajar esta noche». «Harás más que encajar», le aseguró Charlotte. «Los eclipsarás a todos. Recuerda que tienes todo el derecho a estar allí. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario». Cuando llegaron al lugar de celebración, un lujoso salón de baile de un hotel lleno de la élite de la ciudad, Samantha sintió que los nervios volvían a aflorar. Ethan, impecablemente vestido con un traje negro a medida, le ofreció el brazo. Por primera vez, vio un atisbo de admiración en sus ojos al mirarla. «Estás extraordinaria», dijo. Las palabras sonaban casi extrañas en sus labios. «Gracias», murmuró ella, sintiendo un extraño aleteo en el pecho. Entraron juntos en el salón de baile y todas las miradas se volvieron hacia ellos. Ethan se desenvolvió entre la multitud con soltura, presentando a Samantha como su compañera de baile, sin flaquear en su confianza. Ella hizo todo lo posible por seguirle, sonriendo amablemente y entablando conversación con varios invitados. No pasó mucho tiempo antes de que se les acercara el señor Sterling, un inversor influyente y notoriamente difícil, cuya aprobación Ethan necesitaba desesperadamente. El hombre era alto, con ojos penetrantes que no pasaban nada por alto. Le tendió la mano a Ethan, pero su mirada se detuvo en Samantha, con un destello de curiosidad en su expresión. «Esta debe de ser su mujer», dijo el señor Sterling, con voz suave y calculadora. Ethan dudó una fracción de segundo, pero Samantha intervino antes de que pudiera responder. «No soy su mujer, señor Sterling, pero es un honor acompañarle esta noche», dijo ella, con un tono educado pero firme. «Es un placer conocerle».
Las cejas del señor Sterling se alzaron ligeramente sorprendidas, pero una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. «Vaya, qué soplo de aire fresco», comentó. «Dígame, ¿qué opina del estado actual de la industria tecnológica? He oído que está sufriendo una gran transformación». Samantha siempre había sido una ávida lectora y aunque nunca había participado en negocios de alto nivel, se había propuesto entender las industrias que empleaban a gente como Ethan Donovan. Con serena confianza, empezó a compartir sus conocimientos sobre las tendencias de la inteligencia artificial y las implicaciones éticas de la privacidad de los datos, con voz firme y articulada. Mientras hablaba, Ethan permanecía de pie a su lado, con una expresión que pasaba de la incredulidad a algo que casi parecía orgullo. Cuando Samantha terminó, el señor Sterling estaba muy impresionado. «Estás muy bien informada», dijo, realmente intrigado. «Debo admitir que no me lo esperaba. Donovan sin duda ha traído a una mujer excepcional esta noche». La sonrisa de Ethan era tensa, y Samantha podía sentir la tensión que irradiaba de él. «Sí», contestó él con tono cortante. «Es excepcional». A medida que avanzaba la velada, más invitados se acercaban a ellos y era evidente que Samantha se estaba convirtiendo en el centro de atención. Su encanto, inteligencia y habilidad para desenvolverse en conversaciones complejas la hacían destacar en una sala llena de profesionales refinados. Vio que los hombros de Ethan se ponían rígidos a cada minuto que pasaba y que su incomodidad se hacía cada vez más evidente. Cuando por fin tuvieron un momento a solas, Ethan la apartó y la agarró del brazo con demasiada fuerza. «Se suponía que estabas allí para apoyarme», siseó en voz baja, con los ojos brillantes de ira. «No para eclipsarme». Samantha le miró fijamente, sorprendida por su repentina hostilidad. «Siento haberte hecho sentir así, pero solo intentaba ayudar», replicó, manteniendo la calma. «Creía que querías que causara una buena impresión». «Así no», espetó. «No a mi costa». Las palabras picaron y por un momento Samantha sintió el peso familiar de la inseguridad. Pero entonces recordó las palabras de Charlotte, la amabilidad que había demostrado y la fuerza que había descubierto en su interior. Enderezó los hombros y miró a Ethan de frente. «Si mi éxito le amenaza, señor Donovan, quizá debería preguntarse a qué se debe». Los ojos de Ethan se abrieron de par en par, como si nunca nadie se hubiera atrevido a hablarle así. Antes de que pudiera responder, el señor Sterling volvió a interrumpirles. «Donovan, necesito un momento», dijo el inversor con tono serio. «En privado, si no te importa». Ethan asintió rígido, lanzando una última mirada a Samantha antes de seguir al señor Sterling a un rincón apartado. Ella los observó, sintiendo el peso del resentimiento de Ethan como una fuerza tangible, pero también había algo más en sus ojos, algo que casi parecía arrepentimiento. La conversación entre Ethan y el señor Sterling duró varios minutos, y Samantha pudo ver cómo la postura de Ethan cambiaba. Sus hombros caían como si un peso invisible hubiera recaído sobre ellos. Cuando finalmente regresó, su rostro estaba pálido y su mandíbula apretada de una manera que le dijo a Samantha que algo había salido terriblemente mal. «Nos vamos», dijo, con la voz desprovista de su fuerza habitual. Salieron del salón de baile en silencio. La atmósfera entre ellos era tensa y sofocante. No fue hasta que estuvieron fuera, con el frío aire de la noche bañándoles, cuando Ethan volvió a hablar. «He perdido el contrato», admitió con la voz hueca. «El señor Sterling me descubrió. Dijo que necesitaba a alguien que no tuviera miedo de correr riesgos, alguien que pudiera dirigir con integridad». Se rió amargamente. «Al parecer, cree que esa persona eres tú».
A Samantha le dio un vuelco el corazón. «¿Qué quieres decir?» «Te ha ofrecido un trabajo», dijo Ethan, clavando sus ojos en los de ella. «Un puesto en su empresa. Quiere que dirijas un nuevo proyecto. Cree que tienes lo que hace falta para triunfar donde yo fracasé». Por un momento, Samantha no pudo respirar. Parecía surrealista, imposible. Había llegado a la finca Donovan como ama de llaves, una mujer que intentaba rehacer su vida, y ahora le ofrecían la oportunidad de algo más grande, algo que no podía imaginar. Pero mientras estaba allí, mirando al hombre que una vez la había visto solo como una ayuda, se dio cuenta de que su viaje no había hecho más que empezar. Y esa comprensión la llenó de una fuerza y una confianza que no sabía que poseía. «Entonces tendré que considerar su oferta», dijo en voz baja, negándose a apartar la mirada. «Gracias por traerme esta noche, señor Donovan. He aprendido mucho». Ethan la miró fijamente, con una expresión mezcla de ira, incredulidad y algo que se parecía mucho al respeto. «No eres la mujer que creía que eras», murmuró finalmente. «¡No!», convino Samantha, permitiéndose una pequeña sonrisa triunfal. «No lo soy». La tensión de la noche anterior flotaba en el aire cuando Samantha regresó a la finca Donovan. No podía deshacerse del peso de las palabras de Ethan, de su decepción y de la forma en que la había mirado cuando el señor Sterling le había ofrecido aquella increíble oportunidad. Por un momento, de pie en el aire fresco de la noche, sintió como si su vida se hubiera dividido en dos caminos distintos. Uno, en el que permanecía en la comodidad de lo que conocía, y otro en el que se atrevía a adentrarse en algo mucho más incierto, pero infinitamente más gratificante. En cuanto atravesó la gran entrada, se encontró con la mirada gélida de Ethan. Estaba de pie en el vestíbulo, con las manos cerradas en puños y la mandíbula apretada como si estuviera conteniendo un torrente de palabras. Había una tensión en el aire que crepitaba como electricidad, y Samantha sintió que se le aceleraba el pulso. Siempre había sido un hombre difícil, pero nunca lo había visto tan enfurecido. «Señor Donovan», empezó ella con cautela. «Yo...» «Está despedida», interrumpió él, su voz cortando el aire como una cuchilla. «Recoja sus cosas y váyase. Quiero que te vayas al final del día». Las palabras la golpearon como un puñetazo, y por un momento Samantha solo pudo mirarlo con incredulidad. «¿Me estás despidiendo?», repitió, luchando por asimilar su abrupta decisión. «Por lo que pasó anoche». «No te hagas ilusiones», espetó Ethan, acercándose un paso. «No eres más que una oportunista, Samantha. Hiciste bien tu papel, fingiendo ser recatada y obediente hasta el momento en que viste la oportunidad de salir de tu sitio». Sus palabras picaban. Cada una de ellas era una puñalada que desgarraba su compostura, pero Samantha se negó a dejar que la viera quebrarse. En lugar de eso, enderezó los hombros y lo miró con toda la fuerza que pudo reunir. «No he hecho nada malo. He trabajado duro y he tratado a todo el mundo con respeto, incluido usted. Si te sientes amenazada por el hecho de que otra persona vea valor en mí, quizá deberías mirarte mejor a ti misma». Los ojos de Ethan se entrecerraron, y por un momento Samantha pensó que iba a arremeter contra él. Pero en lugar de eso, se limitó a negar con la cabeza, dejando escapar una risa amarga. «¿Realmente crees que eres especial, no?», murmuró. «No eres más que otra persona que se irá cuando las cosas se pongan difíciles». El dolor y la rabia de su voz la pillaron desprevenida, y por primera vez, Samantha vio al hombre que había detrás de la máscara. El hombre que había sido herido, traicionado y abandonado a su suerte. No era una excusa para su comportamiento, pero era una explicación y ablandó algo dentro de ella. «Siento que te hayan hecho daño antes»,
dijo en voz baja. Pero yo no soy quien causó ese dolor, y despedirme no cambiará lo que está roto dentro de ti. Ethan se dio la vuelta, con los hombros tensos. Vete, Samantha, antes de que cambie de opinión. Y se marchó, dejándola sola en el enorme vestíbulo, con el eco de sus pasos desvaneciéndose en la distancia. Samantha pasó el resto del día empacando sus pertenencias, cada movimiento deliberado y medido mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. Siempre había sabido que su estancia en la finca Donovan era temporal, pero no esperaba que acabara así. La injusticia de todo aquello le hacía hervir la sangre, pero también sentía alivio. Se había quitado un peso de encima. Ya no tenía que andar de puntillas ante los estados de ánimo de Ethan, ni sentir la necesidad constante de demostrar su valía. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una sensación de libertad. Esa misma tarde, Charlotte la encontró en la habitación de invitados, sentada en el borde de la cama, con la mirada perdida en la maleta a medio hacer. Sin mediar palabra, Charlotte se sentó a su lado y le puso una mano en el brazo. «¿Te despidió, verdad?», le preguntó en voz baja. Samantha asintió, tragándose el nudo que tenía en la garganta. «Sí, supongo que debería haberlo visto venir». Charlotte suspiró, sacudiendo la cabeza. Ethan suele apartar a la gente cuando se siente amenazado. Es su forma de protegerse, aunque eso signifique herir a otros en el proceso. Samantha se mordió el labio, luchando contra las lágrimas que amenazaban con derramarse. «Yo solo pensé que estaba ayudando. Pensé que tal vez podría demostrarle que no tenía que enfrentarse a todo sola». «Sí que ayudaste», le aseguró Charlotte, apretándole la mano. «Más de lo que Chris, pero el viaje de Ethan es suyo, no puedes salvarle de sí mismo». Hubo una larga pausa antes de que Charlotte volviera a hablar, esta vez con voz más decidida. «No te irás de aquí sin nada, Samantha. Ven conmigo». Curiosa y agradecida por la distracción, Samantha siguió a Charlotte fuera de la habitación de invitados y por el pasillo, a través de la casa que también había llegado a conocer. Acabaron en uno de los estudios más pequeños, donde Charlotte empezó a rebuscar en un montón de papeles sobre un escritorio de caoba pulida. «El señor Sterling ha llamado antes», dijo Charlotte, volviéndose por fin hacia ella. «No se echa atrás en su oferta. Quiere que te unas a su empresa como directora de proyectos. Un puesto de alto rango con un sueldo excelente y todos los beneficios». Le entregó a Samantha una elegante carpeta negra en la que se describían meticulosamente los detalles del puesto. A Samantha le temblaron las manos al coger la carpeta y se quedó mirando las nítidas páginas blancas que podían cambiar su vida para siempre. No sé qué decir. «Di que sí», le instó Charlotte con una sonrisa. «Di sí a un futuro que te has ganado». «¿Pero qué pasa con Ethan?», preguntó Samantha, su voz apenas más que un susurro. «¿Esto no le hará aún más daño?». La expresión de Charlotte se suavizó. «Ethan tiene que aprender que no puede controlar a todos y a todo lo que le rodea. Ya no se trata de él, Samantha. Se trata de ti y de lo que tú quieres». Samantha se quedó allí un largo rato, sopesando sus opciones, hasta que sintió que algo cambiaba en su interior. Una sensación de claridad y determinación que no había sentido en años. Miró a Charlotte con la decisión tomada. «Lo acepto». Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Samantha empezó su nuevo trabajo con el señor Sterling, sumergiéndose en un mundo con el que solo había soñado. Era difícil, exigente y a menudo abrumador, pero por primera vez en mucho tiempo se sentía viva. Cada obstáculo al que se enfrentaba, cada decisión que tomaba, le parecía un paso hacia la mujer que estaba destinada a ser. Una tarde,
Después de una reunión especialmente agotadora, Samantha recibió una visita inesperada en su despacho. Era Charlotte, tan radiante como siempre, pero había una seriedad en sus ojos que llamó inmediatamente la atención de Samantha. «Pensé que te gustaría saber», empezó Charlotte tomando asiento frente a ella, «que Ethan se ha visto obligado a dimitir de su puesto en la corporación Donovan. La Junta perdió la fe en él después de que el señor Sterling retirara su inversión». A Samantha le dio un vuelco el corazón. «Siento oír eso». «No lo sientas», dijo Charlotte con voz firme. «Es una llamada de atención que necesitaba desesperadamente. A veces tenemos que perderlo todo antes de darnos cuenta de lo que realmente importa». Samantha asintió con la cabeza, recordando aquella noche en el salón de baile, la expresión en la cara de Ethan cuando el señor Sterling había reconocido el potencial de ella en lugar del suyo. Había sido un momento doloroso, pero quizá era la única manera de que Ethan empezara a enfrentarse a sus propios demonios. «¿Estará bien?», preguntó Samantha a su pesar. La sonrisa de Charlotte estaba teñida de tristeza. «No lo sé, pero ese es su viaje ahora. ¿Y esto?», señaló el despacho de Samantha y la vista del perfil de la ciudad a través de la ventana. «Esto es tuyo». Samantha respiró hondo, dejando que el peso de sus logros se asentara sobre ella. Había llegado muy lejos, de ama de llaves luchadora a profesional respetada, y aunque el camino no había sido nada fácil, sabía que cada paso había merecido la pena. Era su oportunidad de construir una vida a su manera, y no iba a permitir que nadie, y mucho menos Ethan Donovan, se la arrebatara. Cuando Charlotte se levantó para marcharse, se volvió hacia Samantha con un último consejo. «Eres más fuerte de lo que crees, Samantha. No dejes que nadie te haga dudar de eso». Y así, Samantha se quedó sola en su despacho, con la ciudad extendiéndose ante ella, un mundo de posibilidades esperándola al otro lado del cristal. Ya no era la tímida ama de llaves que había llegado a la finca Donovan hacía tantos meses. Era Samantha Collins, una mujer que había luchado por su lugar en el mundo y lo había ganado. Y esto, se dio cuenta, era solo el principio de su historia. Samantha Collins se había asentado en su nuevo puesto en la empresa del señor Sterling, con un entusiasmo y una determinación que rápidamente le granjearon el respeto de sus colegas. Cada día le planteaba nuevos retos y los afrontaba con una mentalidad tranquila y estratégica, la misma que el señor Sterling había visto en ella aquella fatídica noche. Pronto se vio ascendiendo en el escalafón, demostrando que no solo era competente, sino excepcional en su trabajo. Las reuniones del Consejo de Administración, que antes la intimidaban, eran ahora tribunas en las que su voz tenía peso y en las que sus ideas determinaban el rumbo de la empresa. Era un sueño hecho realidad, pero tenía un precio. Muchas horas de trabajo, una presión implacable y la necesidad constante de demostrar su valía. Una noche, mientras estaba sentada sola en su despacho, estudiando minuciosamente los informes financieros con las luces de la ciudad parpadeando junto a su ventana, Samantha recibió una llamada de un número desconocido. Dudó si contestar o no, pero algo la impulsó a hacerlo. «Diga», contesta con voz cautelosa. Hubo un breve silencio antes de que hablara una voz suave y familiar. «Samantha, soy Charlotte». A Samantha se le encogió el corazón al oírla. «Charlotte, han pasado semanas. ¿Cómo estás?» «Estoy bien», contestó Charlotte, aunque había una nota de incertidumbre en su voz. «En realidad, esperaba que pudiéramos vernos. Hay algo de lo que necesito hablarte». Acordaron encontrarse en un pequeño y pintoresco café que le encantaba a Charlotte, un lugar que habían visitado juntas una vez durante la estancia de Samantha en la finca Donovan. Cuando Samantha entró, vio inmediatamente a Charlotte,
sentada en una mesa junto a la ventana, con una taza de té en las manos, mirando la bulliciosa calle. «Charlotte», saludó Samantha, sonriendo mientras se sentaba. «Estás estupenda». «Gracias», respondió Charlotte, sin que la sonrisa le llegara a los ojos. «Estás aún más estupenda que la última vez que te vi. Este trabajo te sienta bien, Samantha». Pasaron unos momentos poniéndose al día, intercambiando anécdotas sobre sus vidas. Pero Samantha se daba cuenta de que algo pesaba mucho en la mente de Charlotte. Finalmente, respiró hondo y tomó la mano de Samantha entre las suyas. «Se trata de Ethan», dijo en voz baja, y Samantha sintió que el corazón le daba un vuelco. «No le está yendo bien, Samantha. Después de perder su puesto en la empresa, se volvió diferente, retraído, enfadado con el mundo, pero sobre todo consigo mismo». Samantha tragó saliva sin saber qué decir. «Siento oír eso, de verdad. Sé que no tienes motivos para preocuparte», continuó Charlotte, apretando suavemente la mano de Samantha. «Pero pensé que deberías saber que ha preguntado por ti. Varias veces. Quiere verte». Samantha retiró la mano, atónita. «¿Por qué? Después de todo lo que pasó, ¿por qué querría verme ahora?» «Creo que, por fin, se ha dado cuenta de lo mucho que te daba por sentada», dijo Charlotte suavemente. «Fuiste la única que le desafió, la única que no se echó atrás. Y quizá ahora vea que apartó a la única persona que podría haberle ayudado a encontrar el camino de vuelta». Samantha se sentó en silencio, con las emociones arremolinándose en su interior. Una parte de ella quería descartar la idea, dejar a Ethan Donovan en su pasado, donde pertenecía, pero otra parte, una parte más tranquila y compasiva, recordaba al hombre que había visto en esos raros momentos en los que bajaba la guardia, el hombre aterrorizado de estar solo, de no ser digno de amor. «Gracias por decírmelo», dijo finalmente Samantha, «pero no sé si podré volver a enfrentarme a él. No después de todo». Charlotte asintió, con una mirada de comprensión en los ojos. «Lo comprendo. Pensé que merecías saberlo». Cuando Samantha regresó a su despacho aquella noche, no podía deshacerse del recuerdo de las palabras de Charlotte. Intentó concentrarse en su trabajo, pero su mente no dejaba de pensar en Ethan, en la forma en que la había mirado durante su última conversación, en el dolor y el arrepentimiento grabados en sus rasgos. Odiaba que aún le importara, que una parte de ella todavía quisiera verlo, entender qué lo había llevado a convertirse en el hombre que era. Los días se convirtieron en semanas y Samantha siguió destacando en su nuevo puesto. Consiguió importantes contratos para la empresa, se ganó los elogios del señor Sterling e incluso recibió un ascenso que la puso al frente de toda una división. Pero a pesar de su éxito, tenía una sensación persistente de tarea inacabada que la atormentaba. Era como si una pequeña parte de ella se hubiera quedado en aquella mansión, esperando a que la reclamara. Entonces, una tarde lluviosa, cuando salía de su oficina, se encontró de nuevo a las puertas de la finca Donovan. No había planeado venir aquí, ni siquiera se había dado cuenta de que conducía en esa dirección hasta que vio las familiares puertas de hierro forjado que se cernían ante ella. La vista le trajo un torrente de recuerdos y antes de que pudiera cambiar de idea, pulsó el botón del interfono. Para su sorpresa, fue la voz de Ethan la que sonó por el altavoz. «¿Quién es?» Soy Samantha», respondió ella, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Hubo un largo silencio, y por un momento pensó que la rechazaría, pero entonces las puertas se abrieron y ella las atravesó, sintiendo que entraba en una vida diferente. Ethan la esperaba en la entrada, más viejo y más cansado de lo que ella recordaba. Hacía días que no se afeitaba
y la nitidez que antes definía sus rasgos se había suavizado en algo más vulnerable. «Samantha», dijo, con voz áspera, «no creí que fueras a venir». «No estaba segura de hacerlo», admitió, «pero Charlotte me dijo que querías verme». Él asintió con la mirada fija en el suelo. «Así es, lo necesitaba». Permanecieron un momento en incómodo silencio antes de que Ethan le hiciera un gesto para que le siguiera. Atravesaron el gran vestíbulo y entraron en el estudio, donde Samantha había pasado incontables horas limpiando y organizando sus libros, preguntándose qué secretos encerrarían. Ahora, sentada frente a él, se daba cuenta de que ella había sido uno de esos secretos, algo que él nunca había estado dispuesto a reconocer hasta ahora. «Te debo una disculpa», empezó Ethan con la voz tensa. «Te traté fatal y no te merecías nada de eso. Eras lo mejor que le había pasado a esta casa, a mí, y estaba demasiado ciego para verlo». Samantha sintió que las lágrimas se le agolpaban en los ojos, pero las apartó parpadeando. «¿Por qué ahora, Ethan? ¿Por qué me lo cuentas ahora?» «Porque al perderlo todo me di cuenta de lo mucho que tenía que perder», dijo él, y su mirada se encontró por fin con la de ella. «Aparté a todo el mundo, Charlotte, mis colegas, tú, porque tenía miedo. Miedo de ser vulnerable, de dejar que alguien viera que no era perfecto, y al hacerlo, destruí todo lo que me importaba». Su confesión flotaba en el aire entre ellos, cruda y sin filtrar, y Samantha sintió una oleada de empatía por aquel hombre destrozado. «No puedes cambiar el pasado, Ethan», le dijo con dulzura, «pero puedes aprender de él». «Lo intento», respondió él con una leve sonrisa en la comisura de los labios. «No es fácil, pero lo intento. Y quería que supieras que tenías razón sobre mí. En todo». Samantha asintió, sintiendo que la invadía una sensación de cierre. Había venido aquí en busca de respuestas, pero lo que encontró fue algo mucho más valioso: comprensión, perdón y la certeza de que ya no necesitaba la aprobación de Ethan para sentirse completa. Hablaron durante horas, compartiendo historias, recuerdos y remordimientos, hasta que el sol empezó a ponerse. Y cuando Samantha se levantó para marcharse, Ethan alargó la mano y la cogió, con un tacto cálido y suave. «Gracias», dijo con la voz cargada de emoción, «por todo». Samantha sonrió y le dio un apretón tranquilizador. «Cuídate, Ethan. Y recuerda que nunca es tarde para volver a empezar». Cuando se alejó de la finca Donovan por última vez, Samantha sintió una ligereza en sus pasos que no había tenido antes. Se había enfrentado a su pasado, había hecho las paces con él y había salido más fuerte que nunca. Y al adentrarse en el futuro, sabía que, fueran cuales fueran los retos que le aguardaban, estaba preparada para afrontarlos con la confianza y el valor que siempre había llevado dentro. De vuelta a su oficina al día siguiente, Samantha se sentó en su escritorio, mirando el horizonte de la ciudad con una sensación de expectación. Ya no era la criada que había llegado a la finca Donovan, ni la ejecutiva de éxito que se había ganado un lugar en este mundo. Era ambas cosas y mucho más. Una mujer que se había enfrentado a sus miedos, había abrazado sus fortalezas y había aprendido que el verdadero poder no provenía de la riqueza o el estatus, sino de saber quién eres y de lo que eres capaz. Esta era su historia, y estaba lejos de terminar.